Libro de los Hechos, capítulo 28, que es el último capítulo del libro de los Hechos, y espero que también sea el último mensaje acerca del libro de los Hechos, así cerrando el año, de tal manera que en enero también podamos comenzar un nuevo temario. Estoy en el verso 23, donde dice: y habiéndole señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como de los profetas. Bueno, los judíos vivían, muchísimos de ellos, fuera de Palestina. Comunidades muy importantes en Babilonia, en Alejandría, en Antioquía, que era la tercera ciudad más importante del imperio y la más esplendorosa de la zona de Oriente, y por supuesto en Roma, como es en este caso. Y los judíos de esa dispersión, se dice de la diáspora, se dividían en los que seguían hablando el arameo y que siguieron las corrientes farisaicas, que hoy es el judaísmo ortodoxo, y los judíos de la dispersión occidental, los judíos helenistas que hablaban griego y leían la Biblia Septuaginta. En cada una de estas ciudades tenían varias sinagogas, y el carácter del judaísmo entonces era proselitista. Había muchísima gente no judía, muchísimos gentiles, que eran atraídos por la religión judía, por el monoteísmo. Algunos se circuncidaban, se les llama convertidos, y otros solamente asistían sin llegar a la circuncisión, que eran los temerosos de Dios o prosélitos. En este caso, los líderes de las sinagogas de Roma aceptaron ir a platicar con Pablo, entendiendo varias cosas: que era un rabino que había pertenecido al Sanedrín, que venía de Jerusalén, pero que además, cosa curiosa, venía encadenado por los soldados romanos, venía con una apelación ante el César, ante el emperador. Entonces fueron a escuchar lo que Pablo tenía que decir. Y ahí en ese verso 23 que acabamos de leer, dice que les enseñaba o les testificaba desde la mañana hasta la tarde, y luego se quejan de que yo predico largo, desde la mañana hasta la tarde. ¿Qué les gusta? 9 de la mañana, 10 de la mañana, hasta las 4 o 5 de la tarde, ¿no? Cuando menos 4, 5, 6 horas diarias. Deben haber sido pláticas, debates al estilo rabínico muy interesante. ¿Qué era el contenido central de ese testimonio, de ese mensaje que Pablo compartía con sus paisanos? Dice la frase: les testificaba acerca del reino de Dios. Ahí está el punto. Acerca del reino de Dios. ¿Qué es el reino de Dios en el concepto de aquellos judíos? Que habíamos dicho, tras tantos siglos de opresión y de que no existía un reino de Judá, no había un rey que se hubiese sentado en el trono que los relatos atribuían a David por siglos. Vivían en la pobreza, en la opresión, en el pago de tributos por parte de los paganos, de los idólatras, de los gentiles impuros. Para los judíos eso era triste. De por sí la pobreza, la miseria, la opresión son tristes, cuanto más considerándose pueblo de Dios, y esa opresión venía
de los que no conocen a Dios, de los que adoran a los ídolos, a las piedras. Entonces ellos esperaban que el reino de Dios fuera la llegada de una época en la que Dios estableciera la justicia en todo el mundo. Profecías como la que dice que todas las espadas se convertirán en aperos de labranza y que habrá paz en toda la tierra. Esa paz y esa justicia estaría presidida por los judíos desde la ciudad de Jerusalén. Y ahora aquellas naciones gentiles que los oprimían serían tributarias del reino judío. Ese era el reino que ellos esperaban, un reino donde al fin sintieran que tenían el poder y que se sintieran libres de toda la opresión en la que vivían. No es poca cosa. El deseo de ser libertados de la opresión ha dado origen a todas las revueltas sociales, revoluciones y golpes de Estado, y a teorías filosóficas muy importantes que han tenido consecuencias grandísimas. La filosofía no se trata de estar encerrado pensando, como decían antes, en la inmortalidad del cangrejo. Simplemente el marxismo, por ejemplo el marxismo de corte maoísta, mató tantísimas personas. En la historia de los genocidios de la humanidad, el mayor genocidio lo cometió Mao Zedong, a partir de una filosofía. Quisiera que veamos qué importante es la filosofía. Este deseo de ser libertados se concretaba en un gran anhelo por parte de los judíos. Así que cuando Pablo les hablaba del reino de Dios, estaban hablando en términos comunes, de una esperanza compartida, de una expectativa anhelada, parecido o parecida al deseo de inminencia, de que deseamos que Jesucristo venga pronto. Pero la diferencia con el concepto de reino de Dios de Pablo y el de los judíos que no conocían a Jesús es, en primer lugar, que el reino de Dios sería establecido a través de una persona, y esa persona es el Mesías. Algunas escuelas judías compartían una esperanza parecida. Había las que proponían un hijo de David, es decir, un descendiente de David. Los que proponían un hijo del hombre, un hombre celestial que vendría al mundo a castigar a los malvados. Otros proponían un Mesías reinante que pudiera ser también un sacerdote. O los que proponían un profeta escatológico que aparecería como el nuevo Elías y con él el reino de Dios. Pablo les explica que todas estas figuras que pertenecieron a diferentes épocas y escuelas del judaísmo confluían y se cumplían en una sola persona, que era efectivamente el Mesías, portador del reino de Dios, y que ya había aparecido. Esto es lo sorprendente. El Mesías ya había aparecido. Y seguramente, cuando digo que imaginemos las discusiones entre estos maestros de las Escrituras, algunos de ellos podrían aducir cómo ha aparecido el Mesías e Israel sigue oprimido por Roma. ¿Cómo ha aparecido el Mesías y no hay paz en la tierra? ¿Cómo? Porque Pablo estaría afirmando que Jesús, el carpintero de Nazaret, que Jesús, aquel hombre considerado hijo de José, que Jesús, el que había muerto como un criminal fracasado, castigado por Dios,
era el Mesías. Y no había paz en la tierra, por supuesto. Israel no tenía el gobierno sobre todas las naciones, pero Jesús había sido el Mesías. Con razón decía Pablo que la cruz era escándalo, que la cruz era locura. ¿Cómo puedes afirmar que el Mesías ha llegado con esas características, con esas condiciones? La novedad del reino de Dios es que el Mesías ha aparecido en Cristo. En alguna otra ocasión hemos hablado que el reino de Dios es a veces muy mal entendido. Para empezar, la gente se imagina que es algo que está por allá arriba de las nubes, ¿no? ¿Qué pasó con la hermana fulanita de tal? Ya se fue al reino de los cielos. Entonces, ¿dónde está el reino de los cielos? Por allá. O esta idea de un reino terrenal que todavía no llega y que será básicamente un reino político, económico, incluso militar. Había entre un grupo judío, como los esenios, un libro que describía todas las estrategias de guerra cuando apareciera el Mesías, cómo iba a ser esa lucha contra las naciones gentiles. Ese libro se llama La guerra de los hijos de la luz contra los hijos de las tinieblas. Y es toda la descripción de cómo van a ser las batallas, las armas y las estrategias de guerra cuando aparezca el Mesías. Pero el reino de Dios que traía Jesús y que Pablo predicaba es un concepto diferente. El reino de Dios no puede ser un reino exterior, no puede ser impuesto desde fuera. A veces quisiéramos. Hay una expresión por allá en Apocalipsis que dice que el Hijo del Hombre regirá a las naciones con vara de hierro, ¿no? ¿Qué significaría eso? Que cada persona que viola la ley, que comete un crimen, que comete un fraude, sería castigada, sería obligada a portarse bien. ¿No quisiéramos eso a veces hasta con nuestros familiares? ¿No tiene un familiar problemático? Sí. ¿No quisiera que alguien lo pusiera en orden? ¿No tiene un vecinito problemático? Y así podemos escalar hasta las cosas más terribles de la sociedad, de la corrupción, del pecado, de la violencia. Quisiéramos que hubiera una justicia que ponga orden en todas las cosas, una vara de hierro, pero externa, que obligue. Y seguramente ese tiempo va a llegar en aquello que Oscar Cullmann llama el todavía no del reino de Dios. Cuando ese todavía no, que es la plenitud del reino, llegue, no habrá pecado, ciertamente, no habrá violencia. Se cumplirá la palabra que leímos como profecía de Navidad. Morará el lobo con el cordero. El niño jugará con la serpiente. Y no harán daño en todo mi santo monte. Pero mientras ese día no llega, Dios está interesado en algo más importante, que su reino sea una dimensión a la que entramos voluntariamente. ¿Usted pudo escoger dónde nacer? ¿Fue voluntariamente que usted nació en México? ¿Hubiera escogido México? La mayoría no. Pero al reino de Dios solo se accede voluntariamente. Porque el reino de Dios no es ese lugar arriba de las nubes, no es solo aquella etapa futura. El reino de Dios es la posibilidad de que Dios gobierne nuestras vidas. Lo importante del reino de Dios es que Cristo sea el Rey en nosotros, ¿no? Hay mucha gente que puede reconocer
que Jesucristo es el Rey del universo. Pero si no es mi Rey, no importa. Ya les comenté alguna vez que los cristeros se levantaron en armas para defender los privilegios del clero contra el gobierno al grito de ¡Viva Cristo Rey! Pero no era el Rey de sus vidas. Ellos entendían Cristo Rey como una hegemonía de la Iglesia Católica sobre los gobiernos, sobre la sociedad. No, el reino de Dios es que Dios sea el Rey en mi vida. Y esa es la gran pregunta. No solo si estamos en la doctrina correcta, en la religión correcta, en la iglesia correcta, en la conducta más o menos correcta. La pregunta es si realmente Jesucristo está gobernando mi vida. Si yo estoy haciendo su voluntad. Si he rendido mi voluntad a su voluntad. Por la mañana veía yo uno de esos anuncios de cursos de teología y me espantó, para no decir que me caí, una expresión que decían que hay que alinear nuestra voluntad con la de Dios. Dije, esa expresión la sacaron de la nueva era, ¿no? Alinear sus chakras o alinear con el universo. No, no, no. Es una rendición voluntaria de nuestra voluntad a la voluntad de Dios para que la voluntad del que ama y del que es amado coincidan. Este es el reino de Dios. Lo repito. La voluntad del que ama y del que es amado coincida. En ese amor recíproco, el que ama es Dios y yo soy el amado, pero también a la inversa. Mi amado es Dios y yo soy el que ama. Entonces, el reino de Dios no es la imposición de unas leyes del Pentateuco, de la Torá de Moisés. No es el reino de Dios. El reino de Dios no es la imposición de una ética cristiana al mundo. No es el reino de Dios leyes, gobiernos o iglesias integristas dominando todas las áreas de la sociedad. Ese no es el reino de Dios. Aunque lo pretendan así algunos grupos del cristianismo, como pueden ser el calvinismo reformacionalista o el catolicismo romano. Un integrismo donde el cristianismo domine y censure todas las áreas de la sociedad. Ese no es el reino de Dios. El reino de Dios es interior. El reino de Dios no está afuera. Ciertamente el cristianismo nació del judaísmo, pero eso no quiere decir que se confunda. Son cosas muy diferentes. Uno de los momentos, y lo vimos a lo largo del libro de Hechos, uno de los momentos clave de la separación fue la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70 con Vespasiano. Porque en ese momento el judaísmo dejó de poder confiar en su nacionalidad, en su estado religioso y en su centro geográfico de culto. ¿Y quiénes salieron ganando? Los judíos de la dispersión, para quienes era importante la práctica de la ley y el monoteísmo y no un lugar geográfico. Y sobre todo el cristianismo, que a partir de ahí pudo romper el cordón umbilical y separarse definitivamente de su progenitor, el judaísmo, para comprender que el cristianismo no tiene que ver con un lugar de culto, no tiene que ver con una tierra santa, no tiene que ver con prescripciones rituales, ni siquiera con una religión, porque el judaísmo se predica a sí mismo como religión revelada. El cristianismo no. Ah, caray,
el judaísmo se predica como religión verdadera que proviene de Dios, el cristianismo no. Porque el cristianismo no se predica a sí mismo, ni como religión, ni como verdad. El cristianismo señala algo más allá que él, a una persona que se llama Jesucristo, a una verdad que es una persona y no la religión, y mucho menos la institución, y mucho menos los ritos. Todo cristiano que vuelve a ser seducido por el judaísmo tendría que recordar aquellas palabras de Pablo con las que reprendió a Pedro. Cuando Pedro visitó precisamente la ciudad grandiosa de Antioquía que les mencionaba. Pablo dice en la carta a los Gálatas: tuve que reprender a Pedro cara a cara, porque comía con los gentiles, pero cuando vinieron los judíos de Palestina, Pedro hacía como que no se juntaba con los gentiles. Y entonces arrastró a muchos en su hipocresía, aún a Bernabé. Y entonces Pablo escribe: Pedro, si tú siendo judío vives como los gentiles, porque vivía en la libertad que nos ha dado Cristo, ¿por qué quieres obligar a los gentiles a judaizar? Ahí está el punto, ¿no? Esa es la pregunta que yo le haría a muchos cristianos. ¿Por qué quieren obligar a los gentiles a judaizar? El cristianismo es diferente porque promueve, predica un reino de Dios interior. Que Dios nos transforma a través de una relación amorosa con nosotros. Por eso Él está siendo el Rey de nuestra vida cada día, porque nos está guiando, transformando y haciendo madurar, crecer en esa relación amorosa. Todo esto que Pablo dice podría parecer contrario entonces al fundamento del judaísmo, que es la ley y los profetas. Pero si está conmigo todavía en el verso 23, dice: persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Les hablaba del reino de Dios, hablándoles de Jesús, ¿a partir de qué fundamento? De la ley y los profetas. El mismo fundamento que tenían aquellos maestros judíos. No se trata de una enseñanza distinta, de otra revelación, ni de otra escritura, sino de encontrar, ni más ni menos, que el verdadero sentido de esas escrituras. La Biblia no se llamaba Biblia. Estamos acostumbrados, casi podría decir yo que amamos el nombre Biblia, Santa Biblia, no, pero no se llamaba Biblia. ¿Cómo se llamaba en este tiempo, entre los varios nombres? La ley y los profetas. Cuando dice que Pablo les explicaba que el reino de Dios es a través de Jesús, por Jesús, desde la ley y los profetas, lo que está diciendo es que lo estaba probando con la Biblia, ¿no? Porque hemos insistido, y no me voy a cansar de hacerlo, todo lo que predicamos, creemos, decimos, practicamos, debe de estar en la Biblia. Si les digo algo que contradice a la Biblia, ya no me hagan caso. No vayan a decir, es que lo dijo el pastor Cristian. No importa. Pero hagan lo mismo con cualquier video, de cualquier predicación, con cualquier libro. Porque les digo que seguidamente hay personas que piden o dicen cosas extrañas. ¿Sí? Un pastor amablemente me consultaba, me platicaba que un congregante le pidió que fuera a bendecir su taxi. Se acababa de comprar un taxi y quería que el pastor fuera a bendecir su taxi. El pastor estaba, por supuesto, en una disyuntiva. Si le digo a la ovejita que no voy a bendecir su taxi, se va a ir a otra iglesia, ¿no? Se va a sentir lastimado. Pero si voy a bendecir su taxi, en la Biblia no dice que bendigamos taxis.
ni de taxis de caballos, que eran los de ese entonces, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios no bendice cosas. Dios no consagra cosas. Dios bendice personas, se relaciona con personas. Y aún el diablo, ¿eh? Por eso les digo que no hay casas embrujadas, ni objetos endemoniados. Imagínense que ahí está una estatua y sabes que ahí vive un demonio. Qué aburrida se da el pobre demonio. No. Esto se trata de personas. El reino de Dios es un asunto del corazón. La ley y los profetas, que es la autoridad, y por eso salió el ejemplo, no podemos bendecir taxis, ni casas, ni negocios, porque no es un concepto bíblico, ¿no? ¿O no? Depende de la ofrenda. Me llevo el agua bendita. No está en la Biblia. Entonces, la preocupación de Pablo es si se puede demostrar. No hay Nuevo Testamento. Se puede demostrar con el Antiguo quién es Jesús. ¿Por qué tenía que morir? ¿Por qué es el Mesías a pesar de que no hay paz en la tierra? A pesar de que Israel no gobierna el mundo. ¿Por qué Jesús es el Mesías? No había Nuevo Testamento, ¿verdad que no? De hecho, Pablo es de los primeros escritores del Nuevo Testamento. Cuando Pablo muere, todavía falta mucho del Nuevo Testamento para que se escriba, aunque él escribió una buena parte. Pero aún así, la gente no entendía que faltaba un Nuevo Testamento. Y conforme se escribía un libro más de lo que ahora llamamos nuevo, nos decían, ya se empezó a publicar el nuevo, ya había esa conciencia de que ahora había un Nuevo Testamento. No. La Biblia de la iglesia primitiva fue lo que hoy llamamos Antiguo Testamento. La ley y los profetas, especialmente para esta diáspora de Occidente, la Septuaginta, con todos los libros que formaron entonces parte de aquellas colecciones. Así que había que demostrar que el Mesías tenía que ser un Mesías sufriente y tenía que morir. Y había que demostrar que el reino prometido de Dios no comenzaría de manera exterior a cada ser humano, sino que primeramente existiría la base de una transformación por el Espíritu Santo. Este es un buen ejercicio que podemos ir haciendo. No se trata solo de encontrar algunas profecías muy puntuales que por ahí se publican en algunas tablitas. ¿Qué profecías cumplió Jesús? Y ya nos ponen 10, 12 profecías y un pasaje del Nuevo Testamento. Es algo más que eso. Es una nueva lectura, un nuevo sentido, una nueva profundidad en todas las historias, en todos los preceptos legales, en todos los salmos y en todos los textos proféticos, para encontrar que se requiere el Mesías para llegar al sentido de la revelación divina. Y aquí viene una gran división. No todos los judíos creyeron en el Mesías y no todos los judíos lo rechazaron. No hay que olvidar eso o simplificarlo. Hay quien piensa o pregunta, ¿por qué los judíos no creen en Jesús? No generalices. Los judíos no. Hay judíos que no creen en Jesús, pero hay judíos que creen en Jesús. Como hay gentiles que creen y que no creen. Los judíos que no creen en Jesús siguen viendo en la ley y los profetas el punto de llegada, es decir, todo lo que Dios ya ha dicho, todo lo que hay que vivir y cumplir, la manera en que hay que portarse bien para poder llegar al reino de Dios. Así ven el Antiguo Testamento. En cambio, los cristianos ven el Nuevo Testamento de una manera distinta. El Antiguo Testamento es solo el punto de partida.
la ley y los profetas no son la meta, no son toda la revelación, son el antecedente de la revelación más importante, de la culminación de esa revelación, que es Jesucristo. Así que se divide en dos. Los judíos que aceptaron al Mesías leyeron a la ley y a los profetas desde Jesús. ¿Cuál fue el resultado de leer los escritos santos, la palabra de Dios desde Jesús? El resultado fue la doctrina de los apóstoles. Doctrina quiere decir enseñanza. Lo que los apóstoles enseñaron tenía todo su fundamento en la ley y los profetas. De hecho, aunque le llamamos Nuevo Testamento, no tiene nada de nuevo en sentido absoluto, porque todo tiene base en el Antiguo. Usted ha leído su Nuevo Testamento, ¿no? ¿Sí? ¿Lo leímos este año o el anterior? El anterior, leímos Poéticos. Pero vea su Nuevo Testamento, ¿cuántas citas del Antiguo aparecen ahí? Muchas. Pero además, la mayoría de Biblias tiene referencias, unos numeritos y letritas por ahí al margen o abajo. Y va a ver cuántas de esas lo llevan al Antiguo Testamento. Todo el Nuevo Testamento tiene su base en el Antiguo. Pablo nunca predicó, Pedro nunca predicó, Juan nunca predicó algo que no estuviera con fundamento, que no tuviera fundamento en los escritos de la Tanaj, del Antiguo Testamento. Nunca. Nunca usaron su autoridad apostólica. Pablo nunca dijo, porque yo soy San Pablo. Nunca. Pedro no dijo, porque yo hago milagros. Juan no dijo, porque yo estuve comiendo la Pascua reclinado hacia Jesús. Aclaro, reclinado hacia Jesús, no que le puso la cabeza aquí. Eso además de raro, es equivocado, porque así no es la costumbre. Ninguno de ellos se basó en su experiencia apostólica, en su autoridad apostólica, en sus milagros, siempre se basaron en las Escrituras. En ese sentido, el Nuevo Testamento no es nuevo, pero es nuevo en el descubrimiento del sentido y de la profundidad, porque está leído desde Jesús el Mesías. Está leído desde aquella figura, desde aquella persona en que la ley y los profetas se cumplen. Por eso. Hay muchas maneras de leer el Antiguo Testamento. La otra manera es la farisaica, que continuaron los judíos ortodoxos. En vez del Nuevo Testamento, los judíos que rechazaron a Jesús como Mesías siguieron interpretando desde ópticas tradicionales de obras buenas a la ley y a los profetas y dieron origen a una literatura muy extensa e importante que se llama el Talmud. Pero otros judíos de la Edad Media, esotéricos, de corte un tanto ocultista, leyeron el Antiguo Testamento desde otra óptica que dio origen a la Cábala, una forma mágica de leer el Antiguo Testamento. Hay judíos liberales que leen el Antiguo Testamento desde la mitología, la simbología, la narratología, pero no como palabra de Dios. Hay muchas formas de leer el Antiguo Testamento. Por eso, y ante tal confusión, ante tantas posibilidades, ante una literatura tan abundante para interpretar esas tradiciones, que incluiría el Talmud, pero además la Mishnah, o el Shulchan Aruch, o el Pirkei Avot, o otra gran cantidad de textos rabínicos, necesitábamos una lámpara, una guía
una manera de comprender la ley y los profetas. Y esa manera o esa persona es ni más ni menos que Jesucristo. Y entonces, mientras el judaísmo farisaico, básicamente el de la diáspora oriental, implosionaba, es decir, se cerraba sobre sí mismo, se derrumbaba sobre sí mismo y excluía a los gentiles, el judaísmo cristiano se abrió a los gentiles. Esa fue una apertura muy importante. El judío que creyó en Jesús se abrió a los gentiles desde el concepto, desde el entendimiento de una salvación universal. El judío que rechazó al Mesías se encerró sobre sí mismo. Y aquel judaísmo, o mejor dicho, aquella antigua religión hebrea que apuntaba tan claramente al Mesías, se derrumbó sobre sí misma. Por eso digo, implosionó. Después que Pablo les dice estas cosas, voy al verso 24, algunos asentían a lo que se decía, pero otros no creían. Esta dicotomía, estos dos grupos en la forma de responder de los judíos, ya se manifestaba aquí. Aquellos que dijeron, este rabino tiene razón, el Mesías ha llegado. ¿De qué otra manera podríamos comprender pasajes inentendibles para un Mesías, como el famosísimo de Isaías 53, donde dice claramente que sería cortado de la tierra de los vivientes por el pecado del pueblo? ¿Cómo leerlo de otra manera? ¿Cómo leer el sacrificio de Isaac? ¿Cómo es posible que el padre mate al hijo por una orden divina? No hay más explicación. De ahí que al judaísmo no le guste llamarle el holocausto, el sacrificio de Isaac, sino que aminoren el episodio usando un eufemismo y le llaman la atadura de Isaac. Lo único que hizo Abraham fue atarlo, la akedá en hebreo, ¿no? No, porque son pasajes profundos que requieren un desafío muy grande. Cuando Pablo ve que algunos judíos creen, también se dirige a los que no creen. Porque quizás sea la última ocasión que platique con ellos. Les va a decir palabras muy duras, no por enojo, no por odio, no por resentimiento de que no aceptes lo que yo te digo, sino porque es la última oportunidad para que reflexionen. El verso 25 dice, y como no estuviesen de acuerdo entre sí, al retirarse, es decir, ya se iban, les dijo Pablo esta palabra, bien habló el Espíritu Santo por medio del profeta Isaías a nuestros padres. En una cosa estaban de acuerdo los rabinos y Pablo, y los que creían y los que no, que la Tanaj, el Antiguo Testamento, estaba inspirada por el Espíritu Santo, ¿no? Por eso dice, bien dijo el Espíritu Santo por boca de Isaías, ve a este pueblo, verso 26, ve a este pueblo y diles, de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y sus ojos han cerrado, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y entiendan de corazón y se conviertan y yo los sane. Era una palabra dura. Les está diciendo, este hecho de que ustedes no crean, esta decisión que están tomando,
de no creer, noten como dije, esta decisión, la fe es una decisión, la incredulidad es una decisión. Cuando el Evangelio de Juan dice, el que cree ya está perdonado, pero el que no cree ya está condenado, hay que entender la importancia de la fe, porque hay gente que dice, no, por nada más creer y ya. Pues esa es la importancia de la fe, nada más creer y ya. Pero también al revés, solo por no creer está condenado, exactamente. Porque creer y la incredulidad son decisiones. Cuando algunos predican que la fe la da Dios y se la da al que quiere y al que no quiere no se la da, está diciendo, ¿qué está diciendo? Una inexactitud, para no sonar duro, ¿no? Cuando menos, una inexactitud. Porque si la fe me la da Dios, entonces no estoy creyendo, estoy siendo un títere. Y si la fe no me la da Dios, ¿cómo me condena por no creer? Dirán, ¿no estás juzgando a Dios? No, no estoy juzgando a Dios, estoy juzgando tu terrible interpretación. Porque Dios no me va a condenar porque no me dio algo y me condena porque no me lo dio, pues ni siquiera necesitaría ese pretexto, ¿no? A ti te condeno porque quiero y punto. ¿Para qué quiere pretextos? Entonces lo que el profeta Isaías está diciendo es que van a oír la palabra de Dios, pero van a decidir que no quieren creer. Y aunque Isaías lo dice como si fuese Dios quien cierra los oídos y los ojos de los que oyen. Pero todo esto es una manera de hacer evidente que lo que está en el corazón del que oye el Evangelio no es más que la manifestación en su decisión de no creer. Yo he titulado a la plática de hoy, el profeta Isaías vio la gloria de Jesús. El profeta Isaías vio la gloria de Jesús. Esto es la manera en que Pablo, después de varios días de discusión, cierra su predicación. Y como se tardó varios días, y desde la mañana hasta la tarde, tengo tiempo, ¿no? Vamos a ver en Juan capítulo 12, dice el verso 36. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz para que seáis hijos de la luz. Estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos. Está pidiendo Jesús que reconozcamos y aprovechemos la luz. Pensaba en la mañana, ¿por qué hay tantas filosofías de confusión? ¿Por qué la mayoría de filosofías posmodernistas que predominan hasta en las personas que no saben nada de filosofía, que son relativistas, mentirosas, falsas, confusas? ¿Por qué han sido tan aceptadas? Porque, bueno, en primer lugar, porque el mundo está en tinieblas, ¿no? Y cuando estamos en tinieblas no podemos ver las cosas. Precisamente ese es el problema de las tinieblas. Cuando investigamos un poquito y vemos de qué manera el mundo está siendo manipulado, de qué manera está siendo conducido a formas terribles, y no es conspiracionismo, realmente hay avances de experimentos sociales terribles. El uso de la inteligencia artificial, del transhumanismo, de la ideología avalada por las leyes, por capitales internacionales, es pavoroso.
Si usted no se ha dado cuenta, es porque tiene que encender un poquito más la luz. Porque cuando está oscuro, pues no vemos todo eso que está allí. Pero estas filosofías, que creo que mencioné el domingo pasado, algunos de estos pensadores, hicieron algo más. No solo escogieron las tinieblas, sino que negaron que la luz existiera, ¿no? Denis de Rougemont dice que hay dos formas de engañar. Cuando mi báscula indica un peso correcto, pero yo doy kilos de 900 gramos. Esa es una forma de engañar. Pero una forma más terrible de engañar es cuando mi báscula está alterada y el kilo que indica no es un kilo. Bueno, esta filosofía posmodernista es esa báscula alterada. No existe la verdad, no existe la razón, no existe el bien, no existe la moral, no existe la luz. Sí estamos en tinieblas, pero no existe la luz. No hay esperanza. Haz lo que quieras, decide lo que quieras, vive lo que quieras, disfruta lo que quieras, ¿no? El profeta Isaías vio la gloria de Jesús. Jesús está hablando con los religiosos judíos y les dice, aprovechen la luz. Verso 37. Pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. No creían en él. Cuando yo era adolescente y predicaba ahí en la Alameda y en la calle, seguido me encontré a personas que decían, a ver, si Dios existe, a ver que se me demuestre ahorita. Aquí vemos que aunque eso sucediera, no creerían. ¿Que nuestra existencia no es una demostración de Dios mismo? ¿Que tener un cerebro que piensa o debería pensar no implica que Dios está ahí? ¿No? A pesar de que veían milagros y señales, no creían. Cuando vimos Lucas, acuérdense de lo que Abraham le contesta al rico que estaba en el Hades, cuando pide el rico que sus hermanos, que él resucite, que resucite Lázaro y le avise a sus hermanos que sí hay infierno. Y Lázaro le dice, bueno, aparte de que no se puede, si no creen a la ley y los profetas, no creerán aunque alguno resucite, se les aparezca y les diga. No creerán. Porque la incredulidad es ¿qué cosa? Una decisión, pero no de esas intrascendentes. ¿De qué me pongo hoy? Pues en la primera corbata que salió. Van a decir que siempre traigo la misma, pero pues esas decisiones, agarra la que sale, ¿no? Es de estas decisiones del corazón, o sea, de la médula de lo que somos. No creer, a pesar de. Es un no creer a pesar de. Sigo en el 38. Para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Pero vean qué interesante el verso 41. Isaías dijo esto cuando vio su gloria. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Acerca de quién él? Del verso 34. Del Hijo del Hombre, de aquel que es la luz. Cuando Isaías tuvo aquella portentosa visión, estaba mirando acerca de Jesús. Vamos a Isaías, capítulo 6. En el año que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Ahora que vamos a leer los profetas, hay que reconocer que toda la profecía
está escrita en poema. Es algo extraño para nuestra época. Toda la profecía está escrita en forma poética. Y por eso usa muchísimas metáforas y recursos literarios. Para empezar, cuando la visión muestra un trono alto y sublime, no está hablando de un literalismo, no está hablando de una verdadera silla arriba de nosotros. Está hablando de un símbolo alto y sublime. Cuando hablamos de la música, esta es una de las características que debemos buscar en la música del culto, que sea sublime. ¿Sí? ¿Por qué no traemos un reggaetón, algo más divertido? Sarita, no puedes poner unos tamborazos aquí. Buscamos que sea sublime. Por eso también cante con más fervor, hermano. Por allá atrás ni cantan. Nos vamos a poner a cantar solitos a todos los de atrás. Él ve a Dios en un trono sublime. El Señor está sentado allí. Eso significa que Él es el Rey. No es una cosa literal, es un símbolo que Dios es el Rey. Por encima de Él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los serafines aquí representan la proclamación de la gloria de Dios. Por eso los encontramos también en el Apocalipsis. Y representan a su vez el Evangelio y los que predican el Evangelio. Las alas son 6 porque son representación de seres humanos. Seres humanos que cubren sus alas y sus pies, es decir, no hacen ni ven ni van a donde quieren, sino lo que Dios quiere. Y lo hacen rápido, porque con 2 alas vuelan. Pero no son seres materiales, no necesitan alas para volar. Los pájaros sí, porque sus alas ofrecen resistencia al viento y por eso vuelan. Pero los ángeles son etéreos, no ofrecen resistencia al viento, no son atraídos por la tierra, ¿verdad que no? Entonces representan algo, ¿sí? Y el uno el otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Santo 3 veces, en la liturgia griega se dice el trisagion, el 3 veces santo, que es muchísimas de los cantos en la historia se tratan de esto. Toda la tierra está llena de su gloria. Aunque no la veamos, aunque muchos seres humanos no perciben esa gloria, gloria de Dios es lo que se manifiesta de Él. Toda la tierra está llena de su gloria, porque toda la creación manifiesta a Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios. La tierra, los animales, las flores, todo cuenta la gloria de Dios. Los quiciales de las puertas se estremecieron, es decir, en el templo, con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Sigue toda la forma retórica. Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Que Dios sea 3 veces santo tiene implicaciones trinitarias. Que aquel a quien Isaías ha visto es el Rey y que Jesús sea llamado y reciba el título de Rey de Reyes, tiene implicaciones trinitarias. Voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con unas tenazas y tocando con él sobre mi boca dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpió tu pecado. Isaías entiende como debemos entender nosotros, que nuestro pecado nos separa de Dios y que frente a su santidad, sin el perdón suyo, seríamos fulminados por su ser tremendo, terrible, infinito. Ese es el terror, el phobos, el miedo, el temor de Jehová que cae sobre Isaías. Y entonces también simbólicamente,
un ángel toma un carbón del altar de bronce donde se hacen los sacrificios por los pecados y con ese carbón encendido toca los labios de Isaías, simbolizando que si la boca está limpia, si nuestras palabras son limpias, nuestros pensamientos son limpios y nuestras acciones son limpias. Por eso Santiago decía que si alguno no peca, peca con la lengua. Y que la boca era el principal problema. No por la boca como órgano físico, sino por esto que implica. Insisto que es una metáfora porque pobre Isaías, y le ponen un carbón encendido en la boca, menos va a poder predicar, ¿no? Es una forma de hablar de la purificación que el perdón de Dios nos brinda. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? E insisto en la retórica porque Dios es omnisciente, todo lo sabe. ¿Por qué pregunta? Dios dice, ¿a quién enviaré? Parece la pregunta de alguien que no sabe y que no tiene a quién, ¿no? Pero no es que Dios no sepa, es que Dios nos da la oportunidad de colaborar con Él. Acuérdense que aquí no decimos que Dios nos usa. No somos estropajo para lavar trastes. ¿Verdad que no? No nos usa, nos permite colaborar con Él. ¿Usted es persona? ¿Le gusta que lo usen? No. Dios no nos usa. Si alguien respeta a las personas es Dios, ¿no? Y entonces Dios pregunta, ¿a quién enviaré? No viene y dice, te voy a enviar a ti, quieras o no quieras. Esa pregunta resuena hoy para nosotros. ¿A quién enviaré? ¿Quién de nosotros va a decir? Yo recordaba esta semana que por allá de los 10 años, en un templo muy grande, muy bonito, estilo neogótico inglés, hicieron un llamado para ver quién quería servir a Dios. Y solo pasamos una niñita y yo, 1967. Fue como esa pregunta, ¿no? ¿A quién enviaré? Esa pregunta que yo sentí que me llegó y dije yo. Bueno, y con todas las fallas, muchísimas más, multiplicadas más que los aciertos. Dios me ha dado ese privilegio de decir yo. Entonces Isaías dice, yo, envíame a mí. 9. Anda y di a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, mas no comprendáis. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vea con sus ojos, ni oiga con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. Esta es la cita de Juan y esta es la cita de Pablo, ¿no? Cuando Isaías vio la gloria de Jesús. Pero aquí parece que nos estamos contradiciendo, porque yo dije que la fe es una decisión y la incredulidad también, y aquí parece que es Dios el que endurece, pero no. Mire, porque Isaías pregunta, ¿hasta cuándo? Y entonces Dios responde, hasta que las ciudades estén asoladas, hasta que ellos se arrepientan después de ser quebrantados. ¿Por qué es necesario este paso? ¿Por qué es necesario llegar a esta situación? Porque somos tan necios que no queremos. De hecho, aquí no dice que Dios va a engrosar el corazón, sino se le pide a Isaías que vaya y diga un mensaje ante cuya respuesta el pueblo endurecerá su corazón. ¿En qué momento? ¿Frente a qué el pueblo endurece? Frente al mensaje que escucha de parte de Isaías, ¿no? Esto lo dijo Jesús también cuando habló de las parábolas, cuando le preguntaron, ¿por qué hablas en parábolas?
Podríamos decir, por un lado, que las parábolas simplificaban el mensaje, ¿o no? ¿No le parece que hablar de el pastor que busca una ovejita hace más sencillo el mensaje? ¿Qué preferiría eso? ¿Una reflexión filosófica, como decíamos hace rato, abstrusa? ¿O el cuento de la ovejita perdida? ¿Verdad que es más sencilla el cuento de la ovejita perdida? Entonces las parábolas hacen sencillo, hacen entendible el mensaje. ¿Para quién? Pues no para todos, ¿eh? Porque cuando le dicen, ¿por qué no hablas claramente? Y Jesús cita este pasaje, para que oyendo no entiendan, para que viendo no vean. Entonces las parábolas sí hacen más sencillo el mensaje. ¿Para quién? Para el que busca la verdad, para el que tiene hambre, para el que busca a Dios, para el que quiere. Para quien el mensaje se vuelve inentendible, de cualquier manera, por ejemplo, cuando se le califica de tonto, de ingenuo, de absurdo a este mensaje, o cuando se le califica, de inentendible, ¿por parte de quién? De quien en el corazón ya tiene una actitud de no querer, ¿no? Alguna vez les contaba que en la Facultad de Filosofía, desde el primer año, ya comienza a notarse qué alumnos van a escoger buenos filósofos y qué alumnos van a escoger malos filósofos. Y la pregunta es, ¿y por qué? No solo por los maestros que te tocan o los libros que te tocan, porque en general nos tocan de todos, pero creo que ya llegamos allí con cierta actitud que solo se va a manifestar. Como diría la carta a los Romanos en su primer capítulo, los entendimientos se entenebrecen después de que el corazón ha decidido ignorar a Dios. Primero es el corazón. Por eso esta incapacidad de reconocer el Evangelio, de reconocer la verdad. Hay gran culpa en tomar esa decisión de no creer, porque previamente ya implicó no amar la luz, ya implicó amar las tinieblas, ya implicó hacer lo que yo quiero hacer. Necesariamente conlleva mi deseo de separarme de Dios, de independizarme de Dios. La fe negada, la incredulidad, ya conlleva eso. Por eso el que no cree ya está condenado. Y no voy a tocar ese tema más que de pasada, pero cuando algunos dicen que usted está condenado porque Adán pecó, yo leo otra cosa. Usted está condenado por cuanto no creyó. ¿No? Nada más porque ya se murió, si no le diríamos, oye, San Agustín, aquí no dice que estoy condenado porque Adán pecó, sino porque decidí no creer. Vamos adelante, vuelvo a Romanos 28, a Hechos, perdón. Ya. A Hechos 28. Verso 28. Sabed pues que a los gentiles es enviada esta salvación de Dios, y ellos oirán. Buena noticia para nosotros, ¿no? Sí hay judíos que creen en Jesús, probablemente la mayoría no. ¿Cómo tiene efecto eso favorablemente hacia nosotros los no judíos? Pues que los gentiles hemos creído, como diría Pablo, ¿no? El rechazo de los judíos ha sido bendición de los gentiles. Y cuando hubo dicho esto, los judíos se fueron, teniendo gran discusión entre sí. Se fueron y continuaron las discusiones por allá en las sinagogas.
Qué bueno. Algunos tal vez se convirtieron más tarde. Sí, así sucede. Incluso varios de nosotros tal vez no nos convertimos a la primera. Necesitamos todo un proceso. Y yo espero que no sea como leímos en Isaías 6. Necesitamos todo un quebranto. Yo conocí a alguien que se convirtió hasta que lo atropelló una aplanadora. Literal. Literal. ¿No quiere usted eso? No es amenaza, ¿eh? Dios nos da la oportunidad, nos dice, ahora que aprovechen que está la luz, decía Jesús. Y entonces, bueno, Pablo permaneció 2 años enteros en una casa alquilada y recibía a todos los que a él venían, predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesucristo abiertamente y sin impedimentos. A estos últimos versos con los que cierra el libro de Hechos, he llamado yo la paradoja del apóstol no itinerante. Hemos insistido que un verdadero apóstol está viajando, porque está enviado. Apóstol quiere decir enviado, y si no está viajando, ¿cómo es un enviado? Pero las circunstancias aquí no permiten a Pablo viajar a ninguna parte. ¿Qué hace él? Que además de la iglesia que existe en Roma, él pone una especie de seminario apostólico, ¿no? Toda la gente que puede va allí y aprende. Y de ahí va a sus iglesias. Y de ahí va al mundo. Y de ahí va a las misiones. Antes de morir, porque Pablo después de esto fue al juicio con Nerón. Nerón no se convirtió a Cristo, mandó decapitar a Pablo, le cortaron la cabeza, pero Dios le dio la oportunidad de tener todavía 2 años de enseñar a la iglesia, a todo aquel que quisiera oír de Jesucristo. Y nuevamente Lucas nos subraya cuál era el tema de la enseñanza apostólica de Pablo en aquella casa, donde, repito, él no podía viajar como antes, a fundar iglesias, a confirmar iglesias, pero ahí encerrado, en prisión, ahí seguía predicando, ahí seguía fortaleciendo a las iglesias. Dice el mensaje, el centro de su enseñanza, en el 31, predicando el reino de Dios. Otra vez, ¿no? ¿Qué es ser cristiano? ¿Qué es ser cristiano? ¿Venir a comunidad apostólica? ¿No? ¿Cooperar con la construcción? ¿Qué es ser cristiano? ¿No hacerle mal a nadie? ¿Portarse bien? ¿Qué es ser cristiano? ¿Saberse unos versículos bíblicos? ¿O que Cristo sea nuestro Señor? Es decir, nuestro Rey. Ese es el mensaje del reino. Todo aquel que confiesa a Jesucristo como el Señor será salvo. Señor es el dueño, es el Rey, ¿no? Entonces, Jesús es el Rey y hablándoles acerca precisamente del Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué Lucas no sigue contándonos? Nos dejó picados, ¿no? ¿No estaría bien que aquí dijera qué pasó con Pablo, nos contara un poco más? ¿Qué le dijo a Nerón? ¿Qué contestó Nerón? ¿No estaría bien? Y por cierto, ¿qué pasó con Pedro para este tiempo? ¿Estaba en Roma? La tradición dice que sí. La carta a los romanos nos hace ver que no. Porque Pablo manda saludos a muchas personas en Roma cuando les escribe la carta y se le olvidó mandarle saludos al sumo pontífice, ¿no? ¿Y qué pasó con Mateo? ¿Qué pasó con Tomás y los demás? No sabemos, no dice.
¿por qué quedó inconcluso el libro de los Hechos? Hágase esa pregunta. ¿Por qué quedó inconcluso el libro de los Hechos? Como la sinfonía inconclusa. ¿De quién? De Schubert. Porque se sigue escribiendo. No se puede cerrar una historia que estamos viviendo. Esta es la historia del Espíritu Santo en la iglesia. ¿Esa historia continúa? ¿Estamos escribiendo y viviendo nuevos capítulos? No se le olvide una cosa. Usted y yo que estamos aquí en este lugar, aunque sea en un patio un tanto incómodo, en una colonia un tanto cuanto rascuache, somos un capítulo más del libro de los Hechos. ¿Qué número le gusta? 7528. Un capítulo más del libro de los Hechos. Si hubiese continuado el libro de los Hechos o la continuación del libro de los Hechos, podemos seguirla leyendo en la historia de la iglesia. La mayoría de los apóstoles murió. En el siglo II, las persecuciones que comenzaron en la época de Pablo continuaron. Continuaron por muchos años debido a el odio de diferentes emperadores que veían en el cristianismo una amenaza a la religión del Estado, a las tradiciones, a los dioses tradicionales, ancestrales. Desde el año 67 hasta el año 313, la iglesia fue perseguida. En ese tiempo, algunos pensadores y escritores destacaron, contestándole al emperador y a los perseguidores contra las falsas acusaciones que hacían a los cristianos. Decían que los cristianos comían sangre, sacrificaban niños, practicaban la hechicería, eran ateos, eran incestuosos. Claro, se dicen hermanos. Y entonces escribieron contra esas acusaciones, escribieron contra filósofos que decían que el cristianismo era mentira, como Celso y después Porfirio. Escribieron acerca del absurdo del politeísmo, de los dioses, de los paganos. A esos primeros escritores cristianos, sucesores de los apóstoles, se les llamó los padres apostólicos y los padres apologistas. Estamos hablando de Policarpo de Esmirna, de Clemente de Roma, de Justino Mártir, de Papías, de Ireneo de León, diferentes teólogos que salvaron al cristianismo de desaparecer. El cristianismo siempre ha estado amenazado, siempre, y también hoy. Por un lado, los judaizantes querían absorberlo como una secta más del judaísmo. Por otro lado, los gnósticos querían volverlo una secta mística, que también quería fundirse en aquellas religiones esotéricas. La persecución era otra amenaza. La amenaza de las creencias anticristianas, de la moral de un mundo que, como siempre es el mundo siempre está en contra del cristianismo, siempre. A veces nos sorprendemos, ¿no?, con nuestra situación actual, pero el mundo siempre ha sido mundo. El cristianismo siempre ha estado amenazado. Gracias a estos escritores, teólogos, pensadores, líderes de la iglesia, muchos de ellos martirizados por su fe, llamados los padres de la iglesia,
el cristianismo pasó de ser aquella secta en un rincón del oriente a ser la fuerza predominante de todo el Imperio Romano. No voy a continuar contándoles todos los capítulos del libro de los Hechos, porque de veras sí nos vamos hasta la noche. Pero debemos tener una curiosidad por la historia de la iglesia. Si no conocemos la historia de la iglesia, la historia de las doctrinas, la historia de la teología, no sabemos quiénes somos. Vamos a repetir las mismas herejías que ya se han dicho muchas veces. La mayor parte de la Biblia es historia. ¿Se ha dado cuenta de eso? Relatos en el Pentateuco, los libros históricos, relatos en los Evangelios, relatos en el libro de los Hechos. La mayor parte de la Biblia es historia. ¿Por qué es tan importante la historia? Porque Dios se revela en la historia, en el tiempo, a los hombres que viven en la historia. Porque conocer la historia nos permite saber qué ha hecho Dios con nosotros, cómo ha guiado a la iglesia estos 20 siglos. La historia nos permite evitar errores que ya se han cometido. Y la historia nos da visión de lo que viene. Para saber a dónde vamos, para entender quiénes somos, hay que comprender la historia. Cuando a usted le preguntan, bueno, ¿y comunidad apostólica qué? ¿De qué denominación o de qué religión? Si usted no sabe historia, dice, pues quién sabe. Yo nomás sé que ahí voy los domingos. Si usted conoce historia, sabe de dónde venimos, a dónde vamos. Y lo más maravilloso, y cuando efectivamente se cierre el libro de los Hechos, será porque la historia ha llegado a su fin. A su fin en un sentido doble. Fin cronológico y fin teleológico. El fin cronológico es cuando algo se acabó en el tiempo. Como al terminar una película y aparecen las letritas fin, así la historia va a llegar a su fin. Se acabó. Pero cuando la historia llegue a su fin, será exactamente el mismo instante en que llega a su fin en este otro sentido. Es decir, a la meta. La meta se va a acabar, la historia se va a acabar cuando llegue a su meta. ¿Y cuál es su meta? El establecimiento del reino de Dios. Cuando la historia adviene, cuando la historia se convierte en reino de Dios, ha llegado su final. Se ha consumado el tiempo. Cristo regresa. Y ahí termina el libro de los Hechos. Mientras tanto, seguimos escribiendo capítulos. Algunos capítulos más alegres, otros más tristes. Algunos de un nuevo Pentecostés, otros de tibieza. Algunos de bonanza y otros de martirio. Pero seguimos escribiendo el libro de los Hechos. Demos el lugar al Espíritu Santo, porque Él es Cristo en nosotros. Él es el que permite que la iglesia pueda vivir realmente como cuerpo de Cristo. Hasta ese momento en que Jesús regrese, la historia se convierta en plenitud del reino de Dios, y entonces, ahora sí, el libro de los Hechos diga fin. Amén.